del programa, en la editorial, que hoy los precios del petróleo subieron súbitamente después de que la OPEP diera a conocer sorpresivamente de un recorte objetivo en el tema de la producción petrolera, lo que pues bueno conllevó a que algunos países como Rusia se alegraran, algunos como Estados Unidos se preocuparan, teniendo en cuenta que cuando sube el barril de petróleo, pues bueno, sube la gasolina, suben los alimentos, suben algunos servicios, algunos productos, y esto pues bueno implica que pues siga habiendo problemas económicos a escala mundial, sobre todo con el tema de las alzas que se están teniendo en las tasas de interés de los bancos centrales. Pero bueno, para platicar más de este tema me voy a lanzar rápidamente con Ramsés Pech. Él es analista y asesor de la industria energética y un amigo de aquí de Análisis Superior. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Me da mucho gusto saludarte, Ramsés. Oye, pues platicábamos ahorita sobre este recorte en la producción de petróleo que dio sorpresivamente a conocer la OPEP este fin de semana. ¿Cómo lo analizas tú, Ramsés? ¿Cómo están viendo el tema de este recorte, teniendo en cuenta que esto ha comenzado a incrementar los precios del barril de crudo? Bueno, lo que ya queda claro es lo siguiente. A partir de este 2023, se está considerando que la transición energética no es algo que le esté importando a muchos países. Hoy, ante la crisis económica y ciertas desaceleraciones económicas y sobre todo los ingresos de recaudación de ciertos países que pertenecen a la OPEP, algunos de los países hemos de recordar que sus gastos dependen mucho sobre todo de los ingresos que vengan de las exportaciones de crudo. Por eso vimos que este domingo el recorte de 1.1 millones de barriles que tienen hasta el mes de diciembre es un sinónimo simplemente de que necesitan dinero, quieren aprovecharse de que el crudo de Rusia no pueden comprarlo más de $60 en Europa, y estamos viendo que Rusia ya está aliándose con India y con China para venderle el crudo necesario, y lo que están haciendo es una estrategia simplemente para poder ganar una mayor cantidad de dólares en cuanto al crudo que se está exportando y se está negociando. Y esto radicalmente afecta a países como en México, derivado que nosotros dependemos mucho de las importaciones que se realicen de los combustibles, y esto da como consecuencia que el precio de los combustibles tienen que subir, y ahora hay un gran problema para México en los próximos 15 días. El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó el IEPS del día 1 al día 14 se va a mantener y no se va a mover, porque el viernes ya sabemos que es un día de asueto. Así es. Y esto nos conlleva que la fórmula que dice y lo que se estila en este momento es que cuando aumenta el precio del barril, disminuye el impuesto que se le cobra al consumidor final. Pero cuando esto está sucediendo, lo del viernes pasado, entonces indica que no va a haber forma de cómo ayudar al consumidor en los próximos 15 días. Claro, y que si lo vemos desde, como bien lo comentabas ahorita, Ramsés, desde el punto de vista político, esta alza bueno, este recorte primero en la producción del petróleo y del barril, 1.1 millones de barriles diarios, si no mal recuerdo, si no mal leí por ahí, Ramsés, pues afecta, como bien lo dices tú, estamos recuperándonos de todos los embates que hemos sufrido a lo largo de los últimos 2 años, 3 años con pandemia, con la guerra entre Rusia y Ucrania, con el tema de COVID, etcétera, etcétera, y de pronto pues la OPEP nos mete esta sorpresita, pues yo creo que afecta en el tema de las alzas que vienen próximamente para la tasa de referencia por parte de los países, y si estamos combatiendo la inflación de alguna manera, pues esto va a afectar todavía más los precios, Ramsés. Sí, y lo que tenemos que tener en cuenta es lo de los precriterios que sacaron el día de ayer de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya ves que el precio del barril de $66 lo están bajando a 56, $10 menos, y ante las variaciones que vamos a tener en los próximos meses de la inflación, como bien lo comentas, creo que los precriterios, a mí lo que pude revisar y lo que sacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es que México no va a dejar de exportar, como ha comentado el presidente de la República, que vamos a dejar de exportar. Ahí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que vamos a seguir exportando entre 800 y 900 mil barriles, y esto significa que en México no es que dependa en su totalidad de los ingresos que provienen de la venta de crudo, sino que tenemos que en cuenta que los ingresos, por una parte, se contemplan de esto, sobre todo las exportaciones y todos los derechos e impuestos que en su momento dado paga Pemex. Por lo tanto, hay que dejar algo claro al público. La exportación no se va a dejar de hacer, son más o menos 800, 900 mil barriles, de los cuales
más o menos entre 250 y 300 mil van a la refinería de Deer Park, y la diferencia se mandan al mercado de Estados Unidos y en algunos sectores de Europa. Por lo tanto, creo que hoy en día este incremento del precio del barril en México nos está diciendo un mensaje muy claro por parte del mundo. Los hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos, no se van a dejar de usarlos por las próximas 4 a 6 décadas en el mundo, en función que todavía van a influir, cuando menos esta próxima década, en cuanto a la economía de los países, ya sea por vender crudo o por los petrolíferos que se obtienen de la refinación de estos. Claro, y que si tenemos en cuenta, por ejemplo, Ramsés, que estoy viendo ahorita el precio del petróleo, por ejemplo, el barril, el crudo estadounidense, el WTI, pues subió 6.22% este día después del anuncio, está en 80.38 dólares por barril, y si tenemos en cuenta que estamos exportando, como tú bien lo dices, gran parte de nuestro petróleo hacia Estados Unidos, y a su vez importamos las gasolinas que se están fabricando en Estados Unidos para el territorio mexicano, pues ya me imagino cuánto va a subir el precio de la gasolina, y eso, pues bueno, con todo el impacto que tiene en general en transportes, en alimentos, en servicios, etcétera, etcétera, con lo cual, pues bueno, habrá que esperar la próxima decisión de política monetaria del Banco de México, que será, yo creo que entre 25 y 50 puntos base, Ramsés. Sí, y un dato para el público nada más para contemplarlo. Por ejemplo, cuando aumenta 1% el precio del crudo, este se refleja en un incremento del 0.6% en la gasolina regular. Si Claro. tú me dices que subió 5% el precio del barril, estamos hablando que más o menos se están incrementando casi un 3% el precio de la gasolina en lo que varía del domingo al día lunes. Y por lo que te comentaba, el consumidor, estos próximos 14 días que no se va a mover el jet, bueno, se supone que cuando aumenta el precio del barril debería de bajar el impuesto que nosotros pagamos, pero todo lo contrario sucede en esta quincena, y hay que ver Claro. los datos que saque el INEGI de esta primera quincena, y recordando que esta semana es una de las de mayores conducciones que se van a tener después de la pandemia, porque mucha gente va a salir y va a tener con esta Semana Santa varios lugares donde se va a tener, y esto debe aumentar la demanda, y por lo tanto aquí la pregunta es cómo lo va a absorber el mercado si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no va a tener el control este viernes, que es día de asueto, y no va a sacar el beneficio que pudiéramos haber tenido. Así es. Ramsés, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Ramsés.